Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de el último tema de Escuela de Padres, que es el tema de adolescentes. Los adolescentes, que ya no es mucho lo que yo hablo en Escuela de Padres, porque mi fascinación son los niños, y a pesar de que mi fascinación son los niños, yo encontré que era sumamente importante incluir en Escuela de Padres el tema de adolescencia, pero no desde un punto de vista como todos los cursos de adolescentes, en donde te explican los conflictos actuales y de momento que te da un adolescente en la circunstancia presente, sino que yo empecé a darme cuenta que muchas de las cosas de las que he hablado a lo largo de todos los módulos tienen que ver con una conducta o con un tipo de relación o con un tipo de reacción que tengan los adolescentes. Es decir, hablamos de disciplina y entonces pues es súper importante qué efectos va a tener uno u otro tipo de disciplina cuando tus hijos se convierten en adolescentes. Hablamos de autoestima y qué va a pasar cuando tu hijo crezca y llegue a la adolescencia con una buena autoestima o con una mala autoestima, ¿sí? Hablamos de muchísimas cosas a lo largo de todo el curso de Escuela de Padres, como por ejemplo toma de decisiones, como por ejemplo inteligencia emocional, comunicación padres-hijos, el que conserves un proyecto de vida como pareja. Prácticamente en todos los módulos había yo platicado o había yo señalado o marcado cuando tus hijos sean adolescentes y cuando ya tu labor presencial o vital ya no sea de madre, esto va a ser bien importante que lo conserves, esto va a ser bien importante que lo tengas. Y entonces decidí que sí, que no a un nivel de tengo un hijo de 18 años y qué hago con él, sino a nivel de me voy a preparar para la adolescencia, como el módulo, que la adolescencia de mis hijos no me agarre desprevenida, yo me voy a dar cuenta y desde muy pequeño voy a empezar a forjar un proyecto de vida personal, a poner límites, a poner las bases sí, la estructura para que haya una excelente comunicación en todos sentidos, para que pueda tener yo comunicación con él o con ella en aspectos sexuales, en aspectos de valores, en aspectos de vocación de vida, de toma de decisiones, etcétera. Y bueno, es por eso que dije, no, es súper importante que las mamás de mis hijos pequeñitos que tienen 4, 5 y 6 años estén preparadas y sepan qué es lo importante que tienen que hacer desde que el niño es muy pequeñito para que una vez llegada a la adolescencia tengan mucho menos problemas, tengan mucho menos conflictos. Porque, pues si bien ahorita yo digo, pues yo felizmente, pues yo sabes qué, yo ya no recibo adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo adolescentes, pues me doy cuenta que muchas veces las situaciones ya están muy viciadas, son errores que han cometido los padres desde que los niños eran súper pequeñitos y entonces de pronto entran a este consultorio que ustedes ven, unos papás totalmente sitiados, totalmente minimizados, con un chavo que mide 1,90, a fuerzas, sin ganas de entrar, porque viene amenazado, porque le acaban de quitar todos los privilegios, con una actitud sumamente retante, altanera, tirana con los padres, y entonces los padres dicen, bueno, pues nosotros queremos que venga a terapia porque no podemos con él, porque hemos perdido todo el control, porque no tiene límites, porque hace lo que quiere, porque nos arrebata la llave del carro si no se lo prestamos, no aparece en 2 días, ha tronado 5 materias, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues lo que digo yo es, a ver, si durante 16 años, 17 años, el niño no ha visto y no ha aprendido a respetar figuras de autoridad, el niño no ha crecido con valores, con comunicación, con cercanía emocional, ¿qué quieren ustedes que yo haga en 45 minutos? Obviamente la experiencia me dice que es bien difícil trabajar con esos chavos, sumamente desgastante, sumamente difícil. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo que quiero es que ustedes que tienen niños pubertos o que tienen niños pequeñitos se vayan preparando y sepan todo lo que es importante, porque como les decía, todos los niños, por encantadores que sean, por fascinantes que sean, por lindos y amorosos que sean, se van a convertir en adolescentes. Un día tú vas a llevar a la cama a un niño, le vas a dar su besito de buenas noches y sorprendentemente te despierta un adolescente. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento tiene estas actitudes? Bueno, pues porque así funciona la adolescencia. Es un sistema hormonal que de pronto se prende o se enciende, el sistema ahí estaba, pero se empiezan a producir hormonas, por lo tanto se enciende y el niño empieza a sentirse diferente, empieza a comportarse diferente, empieza a cambiar.
¿sí? Y bueno, pues entonces tú te das cuenta ahí que estás frente a la adolescencia de tus hijos. Y es un momento a veces pues sorprendente y a veces incluso un poquito aterrador. ¿Por qué? Porque las primeras manifestaciones de la adolescencia pues no están tan padres, no son lindas, son manifestaciones que te desconciertan, porque como les decía, ese niño pues que te festejaba todo, que era lindo, que era encantador, que sonreía, que los planes se le hacían maravillosos, que quería estar con mamá o papá, o que tú le abrías los brazos y venía primero que sus hermanos a abrazarte y a apapacharte, pues ahora te mira de reojo, te mira de ladito, si es que te mira, y tiene actitudes sumamente soberbias, sumamente egoístas, es muy ensimismado, ha cambiado de pronto. Y ese cambio, pues muchas veces genera mucha culpabilidad en los padres. Dice, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice? Yo creí que estaba educando muy bien a mi hijo, yo creí realmente que estaba formando en valores, estábamos teniendo una excelente relación, le enseñé muchas cosas, fui una madre súper amorosa, fuimos a lo mejor muy cercanos físicamente y pues de pronto, ¿qué está pasando? Algo está pasando mal y entonces ahí a veces es un shock muy fuerte para los papás cuando el niño empieza a tener actitudes adolescentes. Quiero separar, quiero dejar muy claro que no es lo mismo cuando un niño tiene actitudes claramente adolescentes que cuando de pronto muchas mamás me hablan y les encanta decirme por teléfono, oye, tengo una niña de 3 años o de 4 años y pues fíjate que yo creo que ya está adolescente porque me contesta como adolescente y no, la adolescencia no se puede dar a los 4, ni a los 5 años, ni a los 7, ni a los 9. La adolescencia es un periodo que está marcada por el desarrollo psicosexual de un individuo. Está marcado por cambios físicos y esos cambios físicos y esos cambios hormonales generan también muchos cambios en la personalidad. Quien crea que la niña de 4 años es como adolescente por la manera como responde, por la manera como contesta, bueno, déjenme decirles que la verdad lo que pasa es que esa niña muy probablemente tenga problemas de disciplina o problemas de conducta o problema de límites o se está relacionando inadecuadamente con las figuras de autoridad. Pero no, la adolescencia sí tiene que ver mucho con el cambio hormonal o con el inicio del trabajo hormonal, de la producción de hormonas sexuales y tiene que ver mucho también con el desarrollo del cuerpo, con el crecimiento, con una edad específica, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Pues bien, entonces, tú puedes tomar dos actitudes. Cuando eso sucede un día en tu vida, puedes tomar una actitud que es la actitud de la culpa, de la actitud negativa, de la autocompasión, en donde te quejas amargamente de lo que te está pasando, sumamente dolido, sumamente lastimado por tu adolescente y te da una depresión y lloras y te quejas y entonces empiezas a decir tanto que he hecho yo por él o por ella, ¿cómo es posible que me responda así? Siempre había sido un niño o una niña muy lindo, ¿por qué me hace esto? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, todas las madres seguramente tienen niños súper lindos, pero yo no tengo un niño súper lindo, está mal, está trastornado, salió a mi suegra, salió a mi tía la amargada, o qué es lo que le pasa. Entonces, esa actitud de autocompasión te lleva a estar constantemente peleándote con el hijo, a estar constantemente flagelándote y preguntándote qué he hecho mal en la vida. Pues no, no es una buena actitud. La mera verdad es que no es una buena actitud. Tenemos que estar preparados y cuando ese momento llega, pues más bien decir, a ver, entramos en crisis ambos. Ahorita les voy a explicar, es importante reconocer. Entramos en crisis y esta crisis requiere un crecimiento. Es decir, el tipo de relación que llevaba yo con mi hijo es un tipo de relación que tiene que cambiar en algunos aspectos, no en todos. Tiene que continuar siempre esa relación de autoridad, de maternidad o paternidad, en donde se tiene cierto respeto a esa autoridad. El adolescente no es un adulto, no es una persona que pueda tomar decisiones independientemente. Vamos a ver cuál es el momento en el que eso puede suceder. Sin embargo, ya no es una relación como con un niño pequeñito, que también cambió tu relación cuando el niño dejó de ser un bebé de biberón, que lo cargabas, y se convirtió en un niño que caminaba, que gateaba por ahí, se hizo un poco más independiente. Entonces tu relación con él cambió, tu relación volvió a cambiar cuando hablaba,
porque ya te podías comunicar, ya podían platicar, ya podían intercambiar ideas. Y después cambió tu relación cuando ya era un niño mucho más independiente para hacer sus tareas, para irse a dormir solo, para pasar horas jugando a un Lego o jugando a las muñecas, ya no te necesitaba tanto, ya no era tan dependiente de ti. Pues bien, ahora es otro cambio, es un cambio nuevamente que va a dar un marco diferente a la relación que tenemos. Y decir, bueno, pues a partir de aquí lo único que me toca es apechugar con este crecimiento y darme cuenta que mi hijo está en duelo. Eso es lo que significa la palabra adolescencia prácticamente. Es adolecer, es carecer de. El duelo es cuando pierdes algo, y luego entonces careces de algo, luego entonces ya no tienes algo que tenías con lo que estabas muy organizado, muy acostumbrado, te mueven el tapete, te cambian completamente las reglas. Y entonces de pronto el niño, el chavito, el puberto, se va dando cuenta de muchas cosas y también se da cuenta de la noche a la mañana de estas cosas. Por ejemplo, ¿de qué se da cuenta? Se da cuenta de que ya no es el que era, de que algunas cosas que le gustaban, que le fascinaban, ahora le aburren. Y eso le duele mucho, porque amaba sus Legos, amaba sus, no sé, sus muñecas, si es niña, o sus Barbies, o amaba ciertos videojuegos, cierta relación, quizás el fútbol, quizás el columpio, quizás salir con los amiguitos del coto, y tenía sus actividades fascinantes y sus actividades favoritas, y de alguna manera, este niño sentía que sabía quién era, sentía que tenía una identidad, ¿sí? Sin embargo, estaba montado en la identidad que sus padres le habían forjado de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque cuando chiquito tú escogiste un nombre, tú lo vestías a tu gusto, tú lo metiste en el colegio que te pareció a ti que era una buena opción de colegio, a lo mejor lo ayudaste a convivir con niños o con amiguitos que tú pensabas que eran los mejores o la mejor opción que le podías dar, y entonces de pronto él dice, híjole, a ver, pues es que no sé quién quiero ser. Lo único que sé es que puedo elegir quién soy. Y por definición, no quiero ser la persona que mis padres han querido que yo sea. Es decir, quiero dejar de cabalgar en los sueños y en los ideales de mis padres y ahora quiero descubrir quién soy, quiero forjar mis propios sueños, quiero forjar mis propios ideales y quiero descubrirme. Y eso, de alguna manera no tan consciente, se siente como una desazón, se siente como me siento mal, no estoy a gusto con lo que tengo, no estoy a gusto con lo que soy y me voy a quejar. Los adolescentes se quejan muchísimo porque tienen ese malestar interior grande y ese gran malestar interior de no saber a dónde quiero llegar. Es más fácil para mí proyectarlo en el exterior. Y cuando yo proyecto ese malestar en el exterior, pues lo puedo manejar más fácil. Estoy harto porque nadie me comprende, estoy harto porque todos hacen las cosas mal, porque mis padres son injustos, porque no me dan permisos, o porque me dan a lo mejor demasiadas responsabilidades, o porque no me dejan hacer lo que me dé la gana, o porque me ponen a cuidar a mis hermanitos. Pero ese malestar es más bien una proyección del no me sé manejar como la personita de la edad que soy. Porque resulta que hay un dilema muy grande. Puede ser un niño dependiente para muchísimas cosas, pero él desea ser un adulto autosuficiente. Y de ahí es donde vemos de pronto las grandes discrepancias que hay entre un niño que no es capaz de prepararse un sándwich, un niño de 12 años, 13 años, que le dices, prepárate un sándwich. ¿Cómo se prepara? Pues pon el pan, ¿qué pan? ¿De qué pan? ¿Dónde está el pan? Bueno, pon la mayonesa. ¿Dónde está la mayonesa? ¿Cómo se pone la mayonesa? Y busca la mayonesa en donde están las verduras, porque no tiene idea. Y de pronto te das cuenta y dices, no, pues es que sí es niño. O sea, realmente cuando lo ves con qué torpeza se maneja para hacer algunas cosas, pues te das cuenta que es niño. O sea, recuerdo el caso de un padre que estaba furioso con su hijo, pero furioso, y me comentaba a mí, es que no es posible que a sus 13 años no sepa pedir una pizza. Los papás venían llegando de carretera, le hablan por teléfono y estaban ahí los hermanos menores y le dicen, pide una pizza porque vamos a llegar un poco tarde. Y el niño se rompió la cabeza, o sea, no tenía celular, tenía un teléfono fijo en casa y dijo, ¿cómo se pide una pizza? No tengo la menor idea, en mi vida lo he hecho. Lo sintió como algo sumamente difícil.
Y el papá decía, ¿cómo es posible que de pronto se pone una ropa en la que nosotros le decimos, a ver, cámbiate, no vas a ir con esas fachas? Y contesta cosas como, no te metas en mi vida, o sea, yo sé lo que quiero y yo sé cómo me quiero vestir. O le tratamos de dar un consejo y yo sé cómo hacerlo, es mi vida, porque es la frase favorita de los adolescentes. Es su vida, pero no puedes prepararte un sándwich. Entonces se sienten tremendamente desesperados, porque hay momentos en los que son esos niños dependientes y hay momentos en los que desearían, soñarían o se sienten adultos autosuficientes. Y esa inestabilidad, pues sí, genera mucho conflicto. Es una personita que le urge llegar, que está desesperado por dejar de ser lo que es, por dejar de ocupar la posición infantil que tiene en su casa. Sin embargo, pues no sé a dónde quiere llegar. Está urgido por llegar a un lugar que no tiene la menor idea dónde es ese lugar a donde él quiere llegar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues está fascinado con que es grande, está fascinado con que hay reus, está fascinado con que quizás tiene un aparato, un celular, mayor independencia, empieza a descubrir el mundo del sexo opuesto, etcétera, pero le extraña muchísimo ser niño. Y de pronto no es raro ver en este duelo a los adolescentes que un poquito antes de brincar o cuando recién acaban de brincar, de pronto vuelven a sus juguetes, lavan todos sus personajes de Playmobil, los vuelven a comprar por un fin de semana entero, o las niñas vuelven a ordenar sus muñecas. Es como un despedirse de... Lo pinta muy bonito la película de Toy Story cuando, pues es que me duele dejar a mis compañeros. Mis compañeros son la imaginación, la fantasía, mis juguetes ya conocidos, pero también hay un duelo bien importante que tienen los adolescentes y es el duelo del cuerpo. ¿Por qué? Porque se habían venido manejando con un cuerpo que, pues que ya conocían, con un cuerpo que manejaban perfectamente bien, que medían muy bien sus distancias a lo largo de su mano y estarán de acuerdo conmigo que los adolescentes crecen de una manera totalmente desproporcionada. O sea, los adolescentes de pronto les crecen tanto las manos primero antes que el tronco, que son capaces de estar en firmes y rascarse las rodillas al mismo tiempo, porque los brazos son largos. Y luego de repente les crecen las orejas muchísimo y la nariz, pero todavía no les ha crecido la cara y les empiezan a salir granos, las mujeres se llenan de curvas, esas curvas las interpretan como gordura, entonces la rechazan porque pues tienen caderas, no es gordura, tienen pelos por todos lados, las mujeres, por ejemplo, tienen el crecimiento de un seno más acelerado que el del otro, entonces pues, se sienten deformes y son muy torpes, o sea, ese niño que ya no era el niño chiquito, sino el niño de 8 o 9 años que con toda la agilidad agarraba un vaso y se lo llevaba a la boca, de pronto cuando es adolescente lo va a agarrar, pero como que su brazo es tan grandote que avienta por allá el vaso. Y hay un periodo o una etapa de torpeza. Y despiertas y te ves raro. Te ves raro el cuerpo, te ves raro los brazos, te ves raras las pompas, te encuentras pelos por donde antes no tenías pelos, te ves la cara y te la ves horrenda porque pues te ha cambiado, el mentón te está cambiando constantemente y eso genera ese duelo y esa crisis en el adolescente, que a su vez, esto es bien importante, está con una madre que está también en duelo. ¿Por qué? Porque si tú fuiste madre a los veintitantos o si tú fuiste madre a los treinta y tantos, estás pasando por un ciclo de tu vida que le llamamos la edad media. No importa tanto la edad cronológica, importa el ciclo de tu vida que vayas teniendo. Claro que si tú te casaste, por ejemplo, pues a los 40 y tuviste tu primer hijo a los 45, pues ahí sí ya hay una diferencia muy grande, pero de todas maneras los ciclos los vas a atravesar. Yo no hablo de edades, yo hablo de ciclos, ¿sí? Y nosotros tuvimos también nuestro propio ciclo de adolescencia. Y a veces con muchas de ustedes que están bien jovencitas, que les veo carita de nenas, les diría que su ciclo de la adolescencia no está tan lejano y todavía se pueden acordar de muchas cosas que vivieron en la adolescencia, de muchas ideas que tenían muy clavadas en la mente de cómo iban a ser, de cómo iban a enfrentar el mundo, de qué metas tenían, de qué iban a llegar a ser. Y en la adolescencia, así como tus hijos están siendo súper críticos contigo,
Tú en tu adolescencia fuiste súper crítico con tus hijos. Y si tienes hijos pequeños, tus hijos pequeños van a ser súper críticos contigo. Y esto es un círculo que se repite, ¿sí? Y entonces, en ese momento, de pronto, podemos ver que hay mamás eh, que, se, que, se, que se van a tornar, o padres que se van a tornar muy violentos, muy agresivos hacia sus adolescentes, que realmente quieren acallar a ese adolescente, que lo oprimen o que lo reprimen, o que no quieren permitirle prácticamente nada, que se sienten en lo personal muy agredidas por la algarabía, por la felicidad, por la expansividad que tienen los adolescentes, porque los adolescentes creen que se van a comer el mundo, que ellos no se van a equivocar, que ellos no van a cometer las torpezas que tú cometiste cuando eras joven, que ellas no se van a casar con un tipo como el que tú te casaste porque su papá es un grosero que feo te habla. No, 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 ellas se van a casar con un hombre que las trate como princesas. Y los chavos dicen, yo no sé cómo aguantas a mi mamá. Y los chavos dicen, yo cuando tenga 40 años me voy a retirar y me voy a dedicar a surfear o a un yate o a esquiar o a pasear por el mundo, porque pues yo voy a ser empresario, voy a tener toda la lana. Y la chava dice que ella nunca va a tener barriga y que ella nunca se va a dejar ver las canas y que qué feo que tú ya usas lentes, que pues ella no lo va a hacer y que ella se va a mantener bien. Pero eso que te están diciendo tus hijos, resulta que ese ruido que te hacen tus hijos, y aquí es donde es importante que aunque tus hijos sean pequeñitos, tú ahorita te des cuenta de lo que está pasando, resulta que te está despertando a un adolescente interno que tú tenías, pero que lo habías acallado, que lo habías dormido, que lo habías dormido a batazos, lo habías prácticamente descontado. ¿Por qué? Porque la vida, porque el día a día te había llevado pues a estar muy ocupada. Y tú también deseabas retirarte a los 40, tú también deseabas no tener canas, deseabas hacer ejercicio, deseabas nunca tener un mal carácter, deseabas viajar por el mundo, tener una casa preciosa, una casa propia, llegar a tener un marido que te tratara como reina, como te lo merecías, o una esposa increíble, guapérrima, o llevar una relación increíble, nunca como la relación que llevaron tus padres, porque nadie conoce más los defectos, los pecados, las fisuras de la relación de tus padres que tú que viviste con ellos. A ti no te vienen a contar, tú viviste con ellos y tú criticaste esa relación. Y en algún momento de tu vida dijiste que tú nunca tendrías una relación como esa. Y ahora de pronto te enfrentas a que pues, tu matrimonio no es perfecto, a que tú no tienes a lo mejor la casa que deseabas. Y ahí, esa es la crisis de la edad media. Cuando tú haces un recuento entre lo que yo deseaba tener en mi vida y lo que yo tengo en mi vida. Entonces, cuando yo hago ese balance y yo digo, a ver, espérame, yo había dicho que a mis 40 años yo iba a estar así, y así, y así, y así. Y ahora resulta que por lo que tú quieras, por la excusa que tú quieras, a mis 40 años estoy aquí. Pero mi adolescente estaba dormidito. Y este adolescente que me lo está repitiendo y está haciendo la y lo está prometiendo y está criticando mis decisiones y mi dejadez quizás o qué sé yo, muchas cosas, pues me lo despierta. Y entonces mi adolescente sale de ese rincón donde yo lo guardé y me dice, oye Marcelita, ¿qué hubo? Aquí estoy. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú y yo queríamos eso? ¿Te acuerdas que íbamos a tener el mejor matrimonio del universo? ¿Te acuerdas que íbamos a amanecer todos los días a prepararme el desayuno a tu maridito mientras se iba a trabajar y que tú le ibas a hacer pay de manzana para cuando llegara con un tecito y en la noche ibas a abrir un vinito? ¿Dónde estás? Estás trabajando como loca. Trabajas 12 horas al día. ¿Dónde está el maridito? Ya no lo tienes, ya lo perdiste. ¿Qué te pasó? ¿En qué curva te fuiste mal? ¿Tú? ¿Por qué tienes pancita? ¿Qué onda? Tú eres una supertenista, o sea, ¿qué te pasó? ¿En qué momento? Entonces, mira, el adolescente que está enfrente te puede lastimar, pero el hecho de que tu adolescente interior despierte, te pida cuentas y tú tengas que bajar la cabeza y tengas que decir, no he logrado mis metas, no tengo lo que debiera tener,
me he fallado a mí misma, eso es lo que te pone en verdadera crisis. Y esa es la dificultad para que a veces tenemos y el grandísimo obstáculo para podernos llevar bien con el adolescente que tenemos enfrente. Porque muchas veces el adolescente que tienes enfrente te despierta mucha rabia, te despierta mucho enojo. ¿Por qué? Porque es una persona llena de vida, llena de energía, llena de salud, llena de belleza, de fuerza, de capacidad de aprendizaje. Cuando tú estás en un punto de la vida en la que estás perdiendo todo eso, cuando tú estás en un punto de la vida en la que ya no eres cada vez más guapa, digo, puedes hacerle toda la lucha del mundo, puedes hacerte todas las cirugías del mundo, pero inevitablemente ya no eres más guapa. ¿Sí? Tu hija recién levantada, 17 años, toda greñuda, con una pijama vieja, se ve espectacular. Y tú le tienes que echar un chorro de ganas. Tu hijo, el chavo de 17 años, de pronto con mucho mayor agilidad, maneja la máquina, maneja el tractor, maneja la computadora, vas por la calle y ves que es capaz de atraer las miradas y pues tú ya echaste barrigas, ya eres pelón y pues ya no tienes ese sex appeal como hombre que tenías. Entonces empieza a ver como me doy cuenta, tu juventud me duele, porque tu juventud me hace darme cuenta que mi juventud se está yendo, porque de pronto inevitablemente me comparo contigo e inevitablemente me doy cuenta que estoy en un punto de mi vida en donde tuve que haber logrado todo aquello que me propuse y no lo pude lograr. Cuando la discrepancia entre lo que tú deseabas lograr en la vida y lo que tú tienes en la vida es una discrepancia mínima, tú puedes tolerar a tus adolescentes, tú puedes entenderlos, entender esas ganas de comerse el mundo, pero cuando tu discrepancia es muy grande, cuando tú estás tremendamente luchando por la tortilla, correteándola, te ha ido mal en todos tus proyectos, no estás donde estás, no tienes un matrimonio exitoso, no tienes una empresa, profesionalmente fallaste o vocacionalmente no encontraste tu vocación, entonces puede suceder que ese adolescente te genere mucha rabia, te genere mucho enojo, te genere muchísima frustración y ahí entras como mucho más en conflicto con él. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Bueno, pues desde ahorita que ustedes tienen hijos pequeños, es importante que se mantengan bien fieles a lo que han deseado en la vida, a lo que han querido siempre, que no se desconecten de su adolescente interior, que no pierdan de vista sus metas. Por eso cuando hablé en el módulo número 1 de proyecto de vida, dije, tú puedes tener tu proyecto de vida, tu proyecto vocacional o tu proyecto profesional como mujer en stand-by. ¿Por qué? Porque la crianza te lo requiere. Sin embargo, por favor, permanece siempre despierta. ¿Por qué? Porque esto de la paternidad no es un trabajo eterno, es un trabajo complejo que requiere 24 horas al día, que te necesitan muchísimo, ya lo vimos, ya hicimos, les compartí en disciplina cómo es el trabajo pues, de mayor abnegación que hay. Sin embargo, llega un momento en que ustedes piden. ¿Por qué? Porque pues ya no te necesitan. Y en ese momento puede ser que coincide con la adolescencia de tus hijos, que se pueden estar tornando en personitas sumamente independientes y pues tú te vas quedando desempleada. Si lo único que has hecho es ser mamá y has descuidado tus vínculos de pareja, has descuidado tus amigos, has descuidado tu vocación, has descuidado tu parte espiritual, tu parte de física o deporte o yoga o lo que quieras, pues en ese momento no lo puedes soportar. ¿Y qué haces? Que agarras al adolescente o agarras al puberto para que no crezca, porque si él se va, te deja sin ningún sentido, sin ninguna motivación, sin ninguna razón de ser. Por lo tanto, es bien importante entender, cuando tú entras en tu crisis de adolescencia, yo estoy entrando en mi duelo. ¿Qué duelos estoy atravesando yo? Bueno, aparte de la crisis de la mediana edad, estoy atravesando el duelo, ahora yo de mi juventud. Tú de tu niñez, yo de mi juventud. Porque pues me doy cuenta que pues va cambiando mi físico, me doy cuenta que no soy la de antes, que no tengo la misma capacidad. Me doy cuenta que ya no soy tan necesaria también, que tengo que hacer algo nuevo con mi vida, que no he logrado todo lo que quiera. Entonces, bueno, también me doy cuenta si mantuve un canal abierto contigo como hijo o como hija, o se me fue el avión. Y siempre postergué el hablar de estos temas. Y siempre postergué el que hiciéramos un viaje juntos.
y siempre postergué el hablarte de sexualidad o postergué el pasar tiempo contigo. Y entonces estaba tan ocupado y ocupada trabajando que siempre decía, ay, nomás que salga este proyecto me voy a sentar con mi hija a ver esa película padrísima que tiene mensaje. No, nomás que salga este otro proyecto, nomás que junte para tal cosa, nomás que completemos la casa, nomás que voy a bajar mis tiempos de trabajo, nomás que llegue a esta meta, a esta meta, a esta meta. Y entonces de repente el niño dice, pues, o sea, como que qué película quieres ver conmigo, o sea, ¿qué te pasa? Yo quiero ver con mis amigos, ya no, qué flojera, ¿sí? Y entonces, bueno, ese es algo que me está generando también muchas veces mucho dolor, el ver que se me fue el tiempo, ¿no? Como les decía, el despertar de mi adolescente, pues es algo muy duro. Hay un balance entre mis aspiraciones y logros, que si lo paso y lo palomeo, perfecto, pero que si no, es muy doloroso. Y por último, muchas veces con los adolescentes tenemos que hablar de ciertos temas. ¿Cuáles temas? Pues la pornografía, las drogas, el alcohol, el sexo prematuro, los fajes, las fiestas de tal tipo, las mentiras, la infidelidad con una pareja. Y todo es muy fácil cuando tienes que hablarle a un adolescente de esos temas. No pasa nada. A mí no me cuesta ningún trabajo hablarle a los adolescentes de esos temas. Lo difícil es que cuando tú tienes que hablar con tus adolescentes de esos temas, tú te cuestionas, ¿yo qué hice con esos temas? A ver, yo qué te estoy diciendo de las drogas, pero ¿qué hice yo realmente con el tema de las drogas? Yo te estoy hablando del tema de la sexualidad y de que te esperes y de que aguas con esto y te des tu lugar, pero pues yo no te hace embarazar. O sea, esto me hace entrar mucho en conflicto cuando te voy a hablar de ese tema, porque es muy difícil. Es muy difícil no creer que no has hecho lo correcto o tener unas grandes expectativas o creer que te has equivocado y querer guiar a tus hijos por el lado correcto, que ellos no se equivoquen, que ellos no cometan los errores que yo cometí. Y entonces, pues lógicamente, esto a los padres les genera mucho problema, les genera muchísimo conflicto, ¿sí? No es te hablo de los temas, es me enfrento a mí, qué hice yo con esos temas. Y cuando me enfrento a lo que hice con esos temas, pues me da preocupación, me da dolor. Y cuando no lo tengo bien elaborado, fijémonos muy bien en esto, cuando yo, por ejemplo, lo he visto muchísimo, cuando yo me embaracé a los 17, yo a tus 16 y 17 te estoy agarrando y me estoy aferrando a ti porque es tanto mi miedo. O cuando yo no elegí la vocación que quise, yo estoy tan preocupada porque tú elijas la vocación que quieres. O cuando yo no fui capaz de ser asertiva en mi adolescencia y no tuve amigos, estoy tan preocupada porque tengas tantos amigos y te pregunto tanto, perdón, ¿por qué no tienes planes? ¿Por qué no te han hablado? ¿Por qué no tienes grupos? ¿Por qué no tienes precopas? Porque estoy tratando por medio de ti de cerrar ciclos que yo dejé pendientes de cerrar. Y entonces, en vez de dejarte vivir tu propia adolescencia, te estoy utilizando a ti para tratar de sanar mi propia adolescencia. Entonces, ese es el problema de los temas. Te estoy hablando de las amigas, pero pues también estoy muy bajo la sombra de lo que me hicieron a mí mis amigas, de cómo me sentí, si fui líder, si fui buleada, si fui rechazada. Y por eso nos cuesta tanto de pronto a los adultos hablarles a nuestros adolescentes de ciertos temas. Eh, les voy a hablar de 14 puntos que tenemos que tener con mucho cuidado con nuestros adolescentes. Es decir, que tenemos que tener en presentes. Los tenemos que tener presentes para que no se nos vayan. ¿Por qué? Porque si descuidamos algunos de estos puntos, eh, eso va a generar problemas o conflictos en la relación entre yo y mis adolescentes. Estos puntos los saqué de lo que yo con mayor frecuencia llegué a ver en muchos años de consulta, que los padres habían descuidado y de pronto llegaba un adolescente aquí con ese tema. Perdone, se paró el video. Y de pronto llegaban con ese tema. Y entonces cuando ya estaba yo haciendo el capítulo de adolescencia o cuando estaba ya dando en escuela de padres adolescencia, hablaba
una y otra vez, bueno, esto es importante, me he dado cuenta, cuidar desde la infancia, esto es importante, me doy cuenta crear desde la infancia, pero ya después cuando me puse a escribir el libro, hice una revisión un poco más minuciosa de mis expedientes y me di cuenta que hay 14 puntos que nosotros podemos descuidar con nuestros hijos pequeños y que nos pueden traer problemas o conflictos importantes al momento de la adolescencia. Y esos son los que yo les quisiera mencionar en este momento, ¿ok? Déjenme ver cómo vamos de tiempo. A ver, muy bien. Es que no tengo mi celular hoy aquí, no sé por qué. No sé, no tengo mi celular muy a la mano. Pero bueno, voy a empezar entonces a avanzar con el primero, ¿no? El primero que les quiero compartir es, y que pues tristemente lo llegué a ver en muchísimos papás, con mayor frecuencia en padres varones que en mamás, aunque también en mamás, pero por diferentes cuestiones. De pronto, cuando tus hijos son adolescentes, resulta que tú tienes un poco más de estabilidad económica o resulta que tú ya has valorado un poco más la vida, ya te has dado cuenta, porque tus padres son viejos, pues que la vida avanza, que la vida no se queda parada, que no es más importante comprar un juego nuevo o comprar un auto nuevo o comprar una casa nueva que disfrutar de los tuyos. Y esa madurez que puedes llegar a alcanzar alrededor de los 40, 45, a los 35, no sé, cuando a ti te llegue en cierta etapa de tu vida, te lleva a querer reforzar los vínculos con tus hijos. Y entonces un buen día dices, ahora sí ya me voy a dar tiempo para ellos, ahora sí ya me voy a dar tiempo para ella. Y te quieres acercar. Y el adolescente se saca de onda tremendamente y dice, pues, ¿qué onda con este señor? O sea, rarísimo. Y palabras textuales de algunos de mis adolescentes. Pues es que está bien raro mi papá. O sea, antes jamás hablaba conmigo, jamás me preguntaba nada y últimamente pues está de lo más metiche. O sea, se mete a mi cuarto y me dice, bueno, cuéntame, ¿qué onda contigo? Pues, ¿qué onda conmigo de qué? O sea, pues que se vaya a hacer sus cosas. ¿Por qué? Porque alguien que ha sido un extraño durante toda tu vida, alguien para quien siempre has estado ocupado, para quien siempre has estado ausente, no puede forjar un vínculo contigo de la noche a la mañana. Es algo que cuesta muchísimo trabajo y que a veces ya no se logra por el resto de la vida y que a veces ya te quedaste como un padre lejano. Ten mucho cuidado, porque si tú estás trabajando como loco y ganando dinero para una persona que en un futuro va a ser un completo desconocido tuyo, eso no vale la pena. Tienes que encontrar un equilibrio. Si tú estás limpiando una casa, educando, cuidando la ropa, el vestuario, la planchado y la decoración de la recámara y la limpieza y todo de un niño o niña que va a ser un adulto desconocido, pues entonces desde ahorita, nivélalo. Lo más importante es el vínculo que vas a establecer durante toda la infancia, porque una vez roto ese vínculo no lo vas a recuperar. Cuesta muchísimo trabajo, porque el niño el chavito, la chavita, el puberto, la puberta, el adolescente, se sienten como un absoluto extraño. Dice, pues, ¿qué trae? O sea, nunca fuimos juntos a ver un caracolito en el jardín. Ahora, ¿qué onda de con que quiénes son tus mejores amigas? ¿De qué platicas con tus mejores amigas? Pues, o sea, X, bye. Es lo que te dicen. Entonces, lo primero que les voy a recomendar que va a evitar muchos distanciamientos bien dolorosos durante la adolescencia es, a pesar de que tengas que ser proveedor, a pesar de que tengas muchas ocupaciones o muchas ambiciones, ya sean sociales, porque muchas veces ni siquiera son económicas o vocacionales o profesionales, a veces las ambiciones pues son sociales o personales o de deporte o qué sé yo. Entonces, mantente cerca, nunca descuides el vínculo con tus hijos porque después sería tremendamente doloroso que no pudieras recuperarlo, ¿sí? El segundo, siempre tienes que mantenerte, además de cerca de tus hijos, no me voy a desdecir, no me estoy contradiciendo para nada, además de eso tienes que permanecer con un pie en el ruedo. ¿Qué quiere decir eso? Tú antes de casarte, antes de tener hijos, eras una persona que yo quiero suponer que eras una persona plena, que eras una persona feliz, que entre tus proyectos, que entre tus planes de vida estaba el matrimonio,
estaba la maternidad, pero había algo más. Estaban pues tus intereses, tus sueños, conocer el mundo, no sé, ser estilista, cocinar delicioso, tener una obra social, ser dentista, no sé, quiero creer que también tenías sueños. Quiero creer que no el 100% de tus sueños eran la paternidad. Quiero creer que tú sabes que la maternidad y la paternidad son la tarea más importante y trascendente de un ser humano. La más importante, pero no la única. Tenemos otras funciones, otras tareas, otras labores, hacemos cosas por los demás, hacemos cosas por nosotros mismos, tenemos amigos, nos divertimos, tenemos metas, tenemos sueños, aprendemos idiomas, viajamos por el mundo, probamos cosas nuevas. El mundo recibe mucho de nosotros, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer desde que tengas niños pequeñitos es que tienes que mantenerte con un pie en el ruedo. Eso significa, voy a poner en stand-by mi proyecto de vida, pero no voy a renunciar a él, porque va a llegar un momento en que yo lo necesito retomar. Necesito no solamente ser mamá, sino reabrir mi consultorio, a poner una tienda, ayudar a una asociación, corretear aquel sueño, recuperar mi parte deportiva, es decir, mantenerme en forma en todos los sentidos, no únicamente en la parte física, sino también en la parte mental, espiritual, intelectual, como pareja. Como pareja, por favor, no se abandonen. Una de las cosas que me da más tristeza es cuando el amor por los hijos, cuando la crianza y ese amor es tan desbordante, es tan exagerado, es tan excesivo, que ahorita, hoy en día, pasa mucho ese amor excesivo y desbordado por los hijos, que abandonamos nuestra relación de pareja. Y entonces nos olvidamos de atender a nuestra pareja, nos olvidamos de ser novios, de ser amantes, de ser compañeros, de tener nuestros secretos, nuestras escapadas. Pues sí, no únicamente para hablar de los hijos, sino también para hablar de nosotros, de nuestros propios sueños, ¿sí? No me voy a ir un fin de semana para estarme comunicando 24 horas por WhatsApp y por videollamada y ver cómo está el nene y qué pasó, y si comió o no comió, o durmió bien, le picó un mosquito, no le picó un mosquito, trae el cubreboca, ya se lo quitó, no lo peinaron, háganle. No, o sea, voy a tener una persona o varias personas de mi familia con las que yo pueda delegar por momentos, por instantes, por noches, por fines de semana, eso, porque tengo que mantenerme unida a mi pareja, porque mi pareja me va a durar muchísimo más después de que mis hijos establezcan un proyecto de vida personal. Mi pareja todavía va a estar, espero que esté aquí a mi lado, o yo como persona, como ser humano, como mujer o como hombre, voy a estar aquí para mí, quizás con una ambición de pareja o quizás con otras ambiciones, ¿ok? Y también es importante ejercitar los desapegos. ¿Por qué? Porque es el momento de soltar. Cuando llega la adolescencia de tus hijos, te lo voy a advertir, es momento de soltar muchísimas cosas que han venido funcionando y que ya ahorita más adelante las vamos entonces a ver, ¿sale? Las padres que siempre mantuvieron ese espacio profesional, aunque sea un poco a bajo perfil, o bien que pudieron, porque es muy loable, digo, pues yo lo hice toda mi vida, ¿no? Que pudieron torear con la maternidad y la vida profesional y con un gran éxito profesional, pero ser un padre presente, son padres que son un excelente ejemplo para sus hijos. Eh, Son padres mucho más admirados y mucho más reconocidos por sus hijos. Siempre los niños que platican que mamá trabaja en una empresa, que vende bolsas, que trabaja en un banco, que es dentista, que es doctora, que opera niños, generalmente son niños que tienen una muy buena autoestima y que se sienten muy orgullosos de sus padres. Entonces, no se trata de renunciar a tus sueños, y lógicamente te va a costar mucho menos trabajo retomar con mucha energía tus proyectos cuando tus hijos entran en la adolescencia. Digamos que no caes en un vacío, sino que tienes una red de contención
Esa red de contención fue todo lo que mantuviste tú durante la crianza de tus hijos. No perdiste a tus amigas y te encerraste a cambiar pañales, no perdiste tus viajes con tu marido, no dejaste de ir unas cuantas veces a tu consultorio, no dejaste de estar pendiente de la moda, del ejercicio, etcétera. Por lo tanto, tu crisis va a ser muchísimo menor. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de padres, de adolescentes, sobre todo adolescentes tardíos, ya por allá por los 19, que ya van a la universidad, un gran porcentaje de las madres padecen una profunda depresión. Si tú ves a estas mujeres de 50, 50 y tantos años, si yo veo a mis amigas, muchas de ellas están bien deprimidas y la emoción termina pues, cuando casas al último hijo, porque pues digo, ahí de adolescentes estaban un chorro de lata y en la universidad pues medio había que mantener comida en la casa y entran, salen, a qué horas llegan y de repente se casa el primero, la boda, wow, sí, qué padre, se casa el segundo, uy, sí, wow, se casa el tercero y dices, ¿y qué onda con mi vida? El marido está trabajando muchísimo, como loco, y pues ahí te entra una depresión tremenda, y lo platicábamos con algunos psiquiatras, esa depresión común entre las mujeres de 45, 55 años, hoy en día en nuestra ciudad, que se debe sobre todo a que no ejercitas los desapegos, sigues sumamente apegada a tus hijos, no creciste como pareja, basaste tu relación en los hijos y no te mantuviste con un pie en el ruedo. Es decir, no tienes un proyecto personal que te salve ahora de esto que estás viviendo. ¿Ok? Bien, y el tercer punto que tendríamos que hacer es informarnos un poquito para comprender qué es la adolescencia, comprender por qué hacen algunas cosas que son tan extrañas, que nosotros también hicimos en su momento, quizás con otra modalidad y quizás mucho menos empoderados de lo que están ahorita los adolescentes, pero nosotros también atravesamos por ese tema, por el que ahorita ellos están atravesando y que son varios puntos importantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la búsqueda de identidad. La búsqueda de identidad es decir, ¿quién soy? Estoy como preguntándome si realmente soy el niñito de la calle Florencia a la que le encanta ir a ver a las Chivas los domingos y que escuchan conciertos de música clásica y están en comidas familiares. Me late que no, me late que a mí me gusta el rock, me choca el fútbol y me gustaría vivir lejos de aquí, en una ciudad grande, cosmopolita o en un rancho. Entonces me estoy preguntando si lo que he estado viviendo son mis sueños o son los sueños que han tenido mis padres con respecto a mí. Y es por eso que de pronto están tan confundidos, ¿sí? Hay que entender esa parte del proceso de un adolescente. Hay que comprender el tema del genio, por ejemplo, con los adolescentes. Pareciera que adolescente y mal carácter fuera como una diada que se da sí o sí. Les cambia mucho la expresión, les cambia mucho la carita, ya no son, como les decía, esa carita sonriente que corre a recibir a los padres. Son jetones, los adolescentes son bastante jetones. A mí en lo personal, repito, no me gustan. Ya les agarra la adolescencia encariñados, pero yo tengo muchas frases que me encantan, como por ejemplo una de que dice, bendito Dios que le da la adolescencia a los niños cuando ya nos encariñamos con ellos. Otra que me encanta es, los adolescentes es no, ¿cómo? Los nietos es el regalo que te manda Dios por no haber matado a tus hijos cuando fueron adolescentes. Y otra es, vive con un adolescente 3 días y verás que solo tienes un hijo. Porque realmente sí son de mal carácter y esto tiene una raíz muy hormonal. Están empezando a funcionar en su cuerpo unos nuevos inquilinos que anteriormente no tenían, y estos nuevos inquilinos generan muchos problemas de carácter, muchas fallas e inestabilidad en el estado de ánimo. Es muy fácil que se sientan vulnerables, es muy fácil que se sientan intimidados, que se enfaden con la presencia de los hermanos pequeños, se vuelven sumamente intolerantes. Les gusta mucho estar en un espacio personal e interior, pero sobre todo son tan vulnerables,
en ese momento están tan vulnerables que es mucho mejor manejar el enojo que manejar la tristeza. Y ellos transforman o transmutan o disfrazan esa tristeza que están sintiendo, porque como les decía que hay un duelo, es muy común que haya una depresión, bastante común. Prácticamente muchos adolescentes pasan por una etapa de depresión en tal o en cual momento. Depresiones a veces fugaces, a veces rápidas, a veces que no son tan perceptibles y otras veces son clínicas graves, perceptibles, en las que tienen que ir a un tratamiento con un psicólogo, con un psiquiatra. No es raro, no, ni es algo que ya marque que la estabilidad emocional del adolescente esté tremenda. No, 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 es súper común, no se asusten, ¿no? Pero bueno, la tristeza es mucho más fácil expresarla como ira, como enojo, como intolerancia. Y esa es una característica que tienen los adolescentes, esa intolerancia, ¿sí? Y aquí yo les digo siempre a las mamás, hay dos cosas que tienes que hacer. La primera, no engancharte con eso. Entender que este pobre ser humano está siendo víctima de sus hormonas. Y que si tu adolescente te llega cuando tú te tienes algo así como 50 años o 40 y muchos y te está llegando tu climaterio, pues tú lo entiendes perfectamente, porque a ti también las hormonas te están jugando una mala pasada. Y decía un amigo mío que me caía muy bien, que llegar a su casa era meterse en un caldo de hormonas. ¿Por qué? Porque tenía 4 hijas muy seguiditas, todas adolescentes, y una mujer en menopausia. Y entonces a veces decía, yo huyo de mi casa, porque entrar a mi casa es meterte en un caldo de hormonas. Entre que una canta soprano y está feliz, no sabe por qué, la otra está enojada, la otra la voltea a ver y te reclama. Y bueno, este adolescente, varón o niña, están siendo víctimas de sus hormonas y eso les hacen a veces reaccionar con demasiada intensidad. El adolescente se puede molestar por una mirada, pero puede llorar con una canción, ¿sí? Cuando tú te desligas, tú te das cuenta que tú no estás provocando las emociones de tu adolescente. No las estás provocando. Te mantienes firme, lo voy a hablar, es algo importante. En las cosas en las que te tienes que mantener firme, te mantienes firme y punto. Pero no te vas a enganchar. Vas a poner los mismos límites. O sea, tú estás muy de malas, te sientes muy enojado, te sientes muy agredido, lo que quieras, pero en esta casa nunca se han golpeado las puertas. Y las puertas no se golpean. O en esta casa nos hemos llamado con respeto. Y tienes derecho a estar enojado, tienes derecho a ser intolerante, tienes derecho a sentirte triste, a sentirte molesta. Sin embargo, las reglas de respeto siguen igualito, ¿sí? Yo he visto con mucha tristeza cómo a veces los papás se apocan con un hijo adolescente, se dejan faltar al respeto, se dejan tiranizar, se dejan gritar, y eso no debe suceder nunca. Y aquí es donde, repito, cuando hablé de límites, en el tema de límites y disciplina, lo dije mucho. Estos límites, esta buena disciplina, permanecen durante toda la vida. Las reglas van a cambiar, se van a flexibilizar. Cada vez va a haber mucho menos cosas en la canasta A. Si ustedes estuvieron en el tema de disciplina, saben de lo que estoy hablando. Probablemente con un chavo de 21 años o 22, o una chava que está estudiando a lo mejor el primer semestre de medicina. A ver, yo ya no me voy a meter en que a qué horas te duermas. Muy probablemente tienes que pasar la noche entera estudiando anatomía, que mañana tienes final, no pasa nada. Ya tu horario de dormir no está en canasta A. Pero eso no quita que la forma como te refieras a mí, la comunicación entre nosotros, el respeto a ciertas reglas que tenemos en la familia, esas siguen vigentes. Pero no me voy a involucrar. Es decir, no lo tomo como una afrenta personal. No es algo que me haces a mí. Eres una víctima de tus hormonas. Yo me desligo. La puerta no se golpea y punto. Pero yo me doy la vuelta, yo me voy. ¿Sí? De esa manera no se piden las cosas, pero yo me doy la vuelta y yo me voy. Yo no me engancho contigo. Ese adolescente que hace 20 minutos cerró la puerta furioso porque nadie lo comprende, porque el mundo no es justo, porque etcétera, etcétera, de pronto algo sucede, que abre la puerta, viene, se sienta junto a ti, te abraza y te dice, oye, ma, ¿y por qué no vamos a pasear al perro? Ándale, mira, y no sé qué. Entonces tú dices, ¿qué
pasa? O sea, hace 20 minutos se metió furioso de un aventón de puerta y ahorita me está papachando, me está llamando ma, como hace 3 meses no me llama, y quiere sacar a pasear al perro conmigo, y le echo, ya hasta vergüenza le da estar conmigo, ¿qué onda? Bueno, lo que no debes hacer es guardar rencores. Y voltear a decirle, claro, sí, ahorita sí muy lindo, algo has de querer de mí. Qué raro, qué casualidad. Pero hace ratito como me aventaste la puerta. ¿Tú crees que yo voy a ir a pasear al perro ahorita? ¿Cómo me aventaste la puerta? ¿Se te olvida cómo me aventaste la puerta? Horrible, ¿verdad? Pues no, ni creas. Sigue. No, eso no lo hagas. No. Te está dando una pepita de oro. Está de buenas tu adolescente. Gózalo. Fascínate con que está de buenas. Déjate apapachar, déjate llamar ma. Qué padre, voltea y besuquealo porque ahorita lo soporta. Chidísimo. Voltea, besuquealo y dile, sale, vamos a pasear al perro. Órale, sí. Nos comemos un helado. Sí, nos comemos un helado. Porque ese buen humor tampoco se debe a ti. El mal humor no se debe a ti y el buen humor no se debe a ti. Hay cambios atmosféricos, hay cambios hormonales, no sé, hay mensajes de Messenger, de WhatsApp que llegan y que, ¡pum!, le cambian el ánimo. Hay canciones que escucha que le cambian el ánimo, hay noticias que le cambian el ánimo, hay datos de aceptación o rechazo social que le cambian el ánimo y lo que tú vas a hacer es que cuando tu adolescente está de malas, pones un alto, pones la regla y te alejas. Pero cuando tu adolescente está de buenas, no hay rencores. Venga para acá, abre los brazos, lo disfrutas, encantada de la vida, porque esos momentos va a haber una época de la adolescencia en que van a ser bien poco frecuentes. Entonces, más vale que los atesores y que ahí aproveches de estrechar la relación con él. ¿Sale? Otra de las cosas con la que los adolescentes también batallan mucho y tienen mucho problema es con el concepto del tiempo. Pareciera que se les distorsiona o que han perdido el concepto del tiempo. Y eso genera muchos problemas padres e hijos. Pero déjenme decirles que tiene todo un componente de desarrollo mental, que tiene que ver también con la concentración, con la atención y la concentración. Hay fallas importantes en la atención y la de un adolescente, a pesar de que haya sido un niño que no tenía ningún problema para concentrarse, de pronto, cuando es adolescente o cuando se torna adolescente, pues sí, empezamos a darnos cuenta que le fallan muchísimas veces el poderse concentrar en algo porque está constantemente como en un internet interior, como en un estado de ensimismamiento muy particular que antes pues no lo notábamos o no lo sentíamos o no nos dábamos cuenta porque el niño podía escucharnos con mayor facilidad, podía responder a uno de nuestros llamados, quizás, y esto hace que muchas veces para ellos te pidan 5 minutos para hacer algo, 5 minutos para bajar, 5 minutos para despedirse de sus amigos y salir del colegio, o 5 minutos para terminar de alistarse si son niñas y terminar de arreglarse o vestirse para una fiesta. Y pueden pasar, pero fácilmente 40 minutos y tú puedes estar furiosa o furioso y te dice, pues no es que no me tardé tanto, me tardé 5 minutos. Pero bueno, si tú le pides a tu adolescente 5 minutos para pararte en una tienda a comprar un pendiente que tienes y él te tiene que esperar porque va a un lugar, él siente que son 40 minutos. Y esta distorsión del tiempo en los adolescentes realmente existe. Un adolescente de pronto es capaz de no hacer nada y de perder completamente un día en una actividad que es muy característica de los adolescentes y que es la ensoñación. La ensoñación es como quedarse en un internet interior, perdido en el tiempo, perdido en el espacio, en donde estás fantaseando, estás generando ideas o una película interna de cosas que pueden llegar a suceder con tu vida, ya sea en el futuro, repasando lo que sucedió en el pasado, repasando cómo saludaste al amigo que te gusta o a la niña que te gusta, o repasando qué te vas a poner para los 15 años, o repasando el maestro cómo te dijo las cosas y cómo lo hiciste, si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien. Esta ensoñación va a afectar mucho el sentido del tiempo de los adolescentes. Los problemas de atención y concentración también van a afectar mucho el
el sentido del tiempo de los adolescentes. Y eso va a generar mucho conflicto con los padres, porque lo que esperan los padres es que si ya no tienes 8, ni 9, ni 10, ni 11 años, te estás convirtiendo en una persona larga, estirada, tu cuerpo está cambiando, pues yo espero que también tus actitudes estén cambiando. Y yo espero que, pues, que estés más presente, que seas más un apoyo, que seas más una colaboración, que yo me pueda descansar en ti, que te pueda delegar algunas tareas o cosas de casa. Y eso no quita que lo hagas y que intentes hacerlo y que insistas en hacerlo. Está bien. Como padre está bien que lo hagas. Pero de pronto tienes que ser comprensivo en este punto número 3 de te comprendo, y comprendo que para ti el manejo del tiempo es muy complejo. Por lo tanto, pues vamos a manejar con un adolescente horarios, vamos a llenarlo de actividades, vamos a mantener alarmas. Fíjate que un adolescente, mientras más cosas hace, mientras más actividades tiene, más puede manejar el sentido del tiempo. Mientras menos cosas hace, más se va como a cuajar en un estado gelatinoso y menos va a manejar bien el sentido del tiempo. Un adolescente que tiene una actividad deportiva, que tiene un empleo de medio tiempo, que tiene una responsabilidad en casa, que va al colegio, que tiene un grupo de amigos o un grupo en la iglesia o un grupo de canto, un grupo, etcétera, eso le va a ayudar mucho, la estructura interna. Entonces, sí, los adolescentes tendrían que estar llenos de actividades. Lo peor que existe para la adolescencia es la inactividad. Tienen que tener alguna responsabilidad y esto les va a ayudar a manejar muchísimo mejor el tema de los horarios. No hay nada más triste, más patético que un adolescente que haya, por ejemplo, dejado la secundaria o haya dejado la prepa y que se dedique únicamente a jugar videojuegos o a dormir la mitad del tiempo a quejarse, la mitad del tiempo a comer, digo, una parte del tiempo a comer y va a perder mucho el sentido del tiempo y va a pasar demasiadas horas en esa inútil esta actividad adolescente de la ensoñación. Entonces, un adolescente tiene que estar activo para que vuelva a encontrar el sentido del tiempo, ¿ok? Luego, resulta que el trabajo es importante para los adolescentes. Por el tema un poco que acabo de decir, de organizar su tiempo, y también porque por medio del trabajo el adolescente se va a independizar, va a valorar mucho más lo que tiene, va a descubrir vocaciones. No estoy hablando de un trabajo formal, no estoy hablando de que llene una solicitud y pida empleo en una empresa y deje de estudiar. No, cuando yo hablo del trabajo en adolescente, me refiero a que tenga un trabajo los sábados, a que se vaya con su papá a la empresa, a que se vaya con un tío a la distribuidora de materiales, a que si es niña, por ejemplo, cuide niños o cuide a los sobrinitos, si ya ella tiene 16 años, sea nani, o él sea cuidador de perros, o entregue periódicos, o bañe perros de los vecinos, o sea mesero en un restaurante, en el restaurante del primo que acaba de poner, que ya es grande, que tiene 32 y pues le ofrece ahí de garrotero y luego pasa a ser mesero. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a ayudarles con el tiempo, va a ayudarles con el genio, va a ayudarles a descubrir su vocación. Y entonces muchos de ellos piden trabajar, quieren trabajar, y los padres a veces no entienden y sienten que vas a descuidar tu prepa o tu secundaria, o sienten que es un pretexto para otra cosa. Y no, yo les recomiendo que no solamente lo permitan, sino que además animen a sus hijos desde adolescentes a que tengan o bien un trabajo de fin de semana o un trabajo en el verano. Es súper enriquecedor. 2 meses sin hacer nada en casa te puede llevar o te puede orillar a que te vuelvas un adicto a los videojuegos, a que estés comiendo, viendo series de televisión, a que estés pidiendo cosas, demandando viajes, exigiendo o tiranizando a tus padres. En cambio, te conecta mucho con la realidad de la vida
cuando tú tomas un trabajo. ¿Por qué? Porque convives con gente diferente, convives con gente que está ahí en ese trabajo por necesidad, convives con gente que está en ese trabajo porque dejó la escuela y entonces eso pues te pega y te resuena bastante, o con gente que está ahí porque, trabajando porque no pudo seguir estudiando una carrera y entonces pues eso también te resuena y agradeces y te vuelves una persona mucho más agradecida. Convives con mucho tipo de personas cuando tomas este trabajo. No es lo mismo que el típico semestre sabático, que quizás lo hablaremos, ¿no? No, no, no. Estoy hablando de un trabajo de fines de semana, de un trabajo de verano, que le va a ayudar mucho al adolescente a madurar, a crecer, a descubrir vocaciones. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Cuando él lo pida, tenemos que facilitarlo e incluso tenemos que darle muchas veces nosotros la idea o la oportunidad de vente conmigo a la oficina, vente conmigo al consultorio, vente conmigo a la empresa, a la tienda, donde sea, y obviamente te voy a retribuir tu esfuerzo. Van a madurar bastante. Otras cosas, los niños de pronto, los adolescentes, perdón, es que son niños cuando lo hacen por primera vez, empiezan a tener ensayos de independencia. Ensayos de independencia en todos sentidos, desde irse a un campamento, irse fuera del país, de pronto pasar un momento sin sus padres porque sus padres se van de viaje y él tiene que quedarse en la casa al cargo de la mascota y de pagarle a la persona del servicio y tiene que estar un tiempo solo, etcétera. Es importante, es bueno que nosotros vayamos dejando que nuestros hijos hagan pequeños ensayos de independencia. ¿Por qué? Porque si no el paso de ser un niño protegido, cuidado, mimado, respaldado, a ser un niño que, ¡pum!, eres un adulto, saliste a la universidad y tienes que presentarte a pedir tu primer trabajo. Es como sopas, o sea, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, sí es muy recomendable. Esos campamentos en otra ciudad son altamente recomendables. Esos intercambios que se dan a los 11, 12, 13 años es altamente recomendable siempre y cuando se hagan no perdiendo el sentido que tienen. Yo he visto tristemente cómo se ha perdido mucho el sentido de los ensayos de independencia que tienen los adolescentes, desde en un campamento hasta en un intercambio universitario o en un intercambio de prepa. Es triste que se haya perdido tanto el sentido. Yo tuve un intercambio, yo estudié una maestría cuando ya no era tan adolescente, pero el sentido era: me voy a manejar por primera vez por mí misma, voy a manejar mi economía y voy a lavar mi ropa y voy a tomar decisiones como, por ejemplo, me regreso en el subte o en el camioncito que me cuesta tantos australes o pesos, o me regreso caminando y me puedo comprar un café con una rebanada de pastel. Me voy a cenar a un restaurante rico, pero no tengo dinero después para comprar, no sé, el lunch en la universidad 5 días, tengo que lavar mi ropa el fin de semana o voy a andar como retrato con la misma ropa, tengo que aprender a poner una lavadora o tengo que ahorrar para la lavandería porque me muero de la flojera de lavar mi ropa y me gasto el dinero en pastelitos, pero lavo la ropa a mano. O sea, es organizarse así. De pronto se pierde el sentido. Cuando mandas a tu chavito a una súper internado, súper nice, en donde le tienen 1000 programas, el nene se va a esquiar el fin de semana, tiene 100 euros a la semana o le depositas más, entonces tiene que ir a conocer el fin de semana los países alrededor y al niño le tienen actividades, le lavan la ropa, le hacen... A ver, hazlo. Si tú quieres, hazlo. Nada más que quede claro. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de que cuando un adolescente hace ensayos de independencia, es cuando se va a un camping normal, en donde se tiene que lavar los pantalones para mañana no repetírselos, porque se enlodó y traía nomás 3, porque es de backpack el asunto, tiene que comer y administrarse la comida en los días que tiene. Esas cosas que sí eran altamente educativas y te llevaban a tener una mucho mayor madurez. Yo viví intercambios, mis hijas, que ahora son mujeres de 30 años, vivieron intercambios y estoy viendo con mucho asombro y con mucha tristeza el tipo de intercambios que están viviendo ahorita los niños y pues no, lógicamente esos no.
Pero a lo mejor, pues sí, de pronto decir, a ver, te vas a quedar un fin de semana con tus abuelos que viven en Acapulco porque los tienes que cuidar de la cuarentena, chalala, y pues ahí te vas a lavar tu ropa y organizas y llevas para el fin de semana tanto tiempo y organízatelo, te lo gastas todo en pizza y tarugadas el primer día, pues te matas de hambre los siguientes días. A esto yo me refiero cuando hablo de ensayos de independencia y son excelentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un ensayo de independencia, pues a los chavos les cuesta. ¿Y por qué lo tienes que comprender o por qué digo comprender a tu adolescente? Pues porque sí les cuesta que se van a acabar toda la lana el primer día, que les va a dar miedo, que van a pedir que los recojas de un camping, que no van a haberse organizado bien la ropa y encuentras cuando desempaquetas que se pusieron 3 pantalones en un camping de un mes y traer toda la otra ropa limpia y pues no entienden por qué, porque no escarbaron, porque no sabían que venían cosas abajo, pero todas esas cosas, ten paciencia, son educativas, apenas está probando él o ella a ser independientes por primera vez, ¿ok? El desorden, miren, el desorden es otro tema que va junto con pegado con la adolescencia. ¿Por qué son desordenados los adolescentes? Porque tienen en su cabecita cosas sumamente importantes, trascendentes, vitales, de vida o muerte para ellos. ¿Cómo? ¿Qué van a querer hacer de su vida? ¿Qué tan aceptados son por el sexo opuesto? ¿Qué tan guapos? ¿Qué tan varoniles? Si pasan un examen de ingreso a una preparatoria, o si pasan física, o si la niña que les gusta le va a tocar en el mismo salón o no le va a tocar en el mismo salón, como que quieren ser de grandes, como están ocupadísimos en odiar a uno de los padres, en conseguir un permiso. Entonces el orden se vuelve algo secundario, terciario. Para ellos no es importante, ¿sí? Están ocupados con cosas que sienten que son sumamente trascendentes y le restan mucha importancia al orden. Y además, su cabecita está muy desordenada. La manera como tú tienes tu entorno, la manera como tú vives, la manera como tú acomodas tu casa, pues tiene mucho que ver con la manera como tú manejas tus ideas, tu mente, cómo has manejado tu vida. Por lo tanto, si ellos no tienen orden en su cabeza, si ellos tienen ideas que van y vienen y de pronto están pensando en una idea y les asalta otra idea y les viene un sentimiento y viene una canción y esa canción les trae un recuerdo y luego se sienten enojados porque ya es tarde y tienen que llegar y luego se sienten asustados porque los van a regañar, pues imagínate todo este desorden mental, qué poca capacidad te deja como para poner un orden en el exterior. Sin embargo, los padres deben de ser comprensivos, pero firmes en sus reglas. Entiendo que te cuesta mucho trabajo poner orden, te puedo ayudar un poco, sin embargo, aquí hay reglas y tu habitación es parte de mi casa, porque lo que ellos te dicen es mi habitación y en mi habitación yo hago lo que quiera. Total, si no te gusta, cierra la puerta. Pues sí, pero resulta que tu habitación es un conjunto del gran conjunto que es mi casa y por lo tanto sí requiero ciertas mínimas normas de limpieza, de higiene o de orden. No te pongas muy exagerado. Yo te garantizo, así te lo firmo y lo he vivido. Tuve adolescentes relativamente fáciles, pues no dejaban de ser adolescentes, pero ahorita me doy cuenta que son pues ordenadísimas, estructuradas, limpias. De repente me habla la que está estudiando una alta especialidad fuera del país y la veo que está doblando ropa, cocinando, haciendo súper y digo, wow, o sea, sí, es una persona sumamente ordenada. ¿Por qué? Porque vivió en una casa ordenada. Y bueno, aquí era un show que una estudiante de medicina tuviera su cuarto ordenado. Y sí, tenía muchas cosas más importantes que hacer. Finalmente lo hacen. ¿Y tú qué haces? Pues pones reglas. Pones reglas, ¿por qué? Porque el adolescente es sumamente dependiente de ti y depende mucho de que le des permisos, de que le des rights, de que le des crédito en el celular, de que le des dinero. Por lo tanto, no hay nada más manipulable que un adolescente. Entonces, eso ya lo voy a decir en un ratito cuando hablo de límites. Tú podrás tener muchas cosas en la cabeza, podrás tener muchas cosas importantes que hacer. Sin embargo, yo te digo, para que tú puedas salir a ese plan del viernes, pues yo tengo que pasar lista y el cuarto tiene que estar medianamente ordenado a las 8 de la noche para que tú a las 9 de la noche salgas. Déjense un tiempo de lapso,
Porque si tú le dices que a las 9 antes de que él salga vas a revisar el cuarto, pues tú seguramente vas a encontrar fallas, un cuchillo debajo de la cama, un pedazo de pizza en un cajón, no sé qué sorpresas te encuentres. Entonces más vale que te pongas un lapso del tiempo de que, a ver, aquí faltan ciertos detallitos y yo voy a pasar lista martes y jueves a tu cuarto y el resto de los días lo puedes tener. Pero yo paso lista martes y jueves, lunes y miércoles, anyway, cuando tú sepas que tienes que soltar ciertos permisos, que tienes que soltar un crédito, que si tienes que... Cuando hable de límites, esto es bien importante, porque si tú ya has perdido todos los límites y ya le has dado todo, si él ya tiene su tarjeta de crédito a los 13 años, su celular, su iPad, su Nintendo, su Xbox, su Play, su todo, bueno, pues obviamente de donde te agarras, ¿no? Si ya tienes su coche para que maneje a los 15, bueno, pues obviamente, pues Dios te bendiga y buenas tardes, ¿no? Pero si lo has llevado medianamente bien, ¿por qué? Porque es importante, porque así como él va a ordenar su exterior y le va a costar trabajo, se tiene que concentrar y lo siente como una disciplina y lo siente como algo que tiene que hacer, pues así se va él internamente disciplinando y va internamente ordenando sus ideas. El desorden también es importante para ellos como una expresión de rebeldía. ¿Por qué? Porque están hartos con el orden externo, con las normas, con las reglas del colegio, con las reglas de la sociedad, de los padres. Entonces, una forma de rebelarme al orden de las reglas, pues es generar un gran desorden. Pero cuando yo te pongo ciertos límites, te digo, ok, sí, tampoco te voy a decir que tengas tus camisas por color, tampoco te voy a pedir que tengas todos tus zapatos boleados, pero pues una cosa normal, tú le estás ayudando también a que vas a traspolar eso a que pues respete ciertas reglas de la sociedad que son importantísimas para funcionar, con las que todos funcionamos y que pues tarde o temprano él o ella se tendrán también que adaptar a esas reglas. Entonces te comprendo, pero te pongo límites, pero es una parte importante y muchas veces lo puedo llegar a condicionar para ciertos privilegios, ¿ok? La escuela. Uy, la escuela es un tema, porque está como tomado la parte racional de los adolescentes, se vuelven sumamente emocionales, eh, tienen fallas en la atención y en la concentración, les importa un bledo la tabla periódica de los elementos, la Guerra Fría o el sistema político de Europa. No, les importan mucho más dónde va a ser la reunión este viernes, quién le gusta a quién y qué meme salió y etcétera, porque pues eso es lo que están viviendo con mucha intensidad. Las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. En ese momento para ellos es sumamente importante y todo lo demás pasa a un segundo plano. La escuela se convierte en el club en donde nos reunimos, en donde se hacen los planes, en donde tengo amigos, en donde soy aceptada o soy rechazada. Puede ser mucho más trágico, por ejemplo, para un adolescente o para una adolescente, el tema de no soy muy aceptada, no, como que no tengo una buena bolita o no estoy con los populares o no tengo amigos o soy tímido o nomás tengo un amigo o nadie me habla, que el tema de voy mal o voy pasando de panzazo. O sea, la popularidad es mucho más importante que el rendimiento académico. Y tenemos que entender los padres que si tuvimos un alumno de 10, vamos a tener pues un adolescente, era niño de 10, va a ser un adolescente de 8. Si ya fue un niño de 8, pues va a ser un adolescente de 7 o 6. Si ya fue de 6 en la primaria, pues sí, le va a batallar bastante en la adolescencia. ¿Por qué? Pues por esta decaída de sus capacidades de atención y concentración, por la depresión, por el interés social tan fuerte que hay, por el apego a los amigos, por el interés de ser aceptado. ¿Qué hacemos los padres? Pues lo comprendemos, nuevamente, sí lo comprendemos, pero ponemos normas claras. Para que tú sigas gozando de ciertos privilegios, tú tienes que mantener cierto promedio. Yo siempre les digo a los padres,
Me encantan esos colegios que ponen un promedio mínimo para permanecer en ese colegio. Me encantan. Siento que es un excelente motivador, que es el mejor motivador que existe para los chavos. Les encanta, por ejemplo, ser del ciencias, ¿no? Les encanta, pero pues para que tú estés ahí tienes que tener arriba de 8, porque si no vas para afuera. Y el único motivo a veces que tienen para estudiar, para entregar tareas, para poner atención, es que quieren pertenecer ahí, quieren seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque ya tienen sus amigos que les encanta y que los adoran. O yo soy del Costa, o yo soy del fulano colegio, o de la prepa 17, o donde sea. Pero esos colegios donde para que tú permanezcas en este colegio tienes que mantener un promedio mínimo, son muy salvadores en la adolescencia, porque como tienes arraigos muy fuertes con tus compañeros y no quieres romper esos arraigos, los padres es como que salen de la ecuación. Y no es que mis padres me estén amenazando con qué pasa con estos seises. No, no, no. Es como que no me van a dar reinscripción y punto. Eso lo deberían hacer la gran mayoría de los colegios o todos los colegios. ¿Por qué? Porque es un fuerte motivador para los chavos que están bien afianzados socialmente y no quieren perder ese grupo y les da muchísima flojera a la escuela. No a todos, no a todos les pasa todo. Eso es algo que quiero aclarar. Hay chavitos que viven con mayor intensidad algunas de las dramas de la adolescencia, con menor intensidad algunas otras. Hay papás que pueden tener hijos que son muy cumplidos en la escuela, siempre de mención honorífica, siempre de 10, que dices tú, oye, pues mi hijo es adolescentazo, pero pues él sigue siendo mención honorífica. Ah, no, claro, o sea, no en todos lados le pega. Yo te tengo que explicar todas las partes en donde la adolescencia te pega para que tú sepas qué hacer. Y por lo general es, te comprendo, pero pongo límites y pongo límites sumamente claros para que no te pierdas en el camino, ¿no? ¿Qué otro tema? Vamos a seguir porque nos dio tiempo. El espacio. El espacio de los adolescentes es bien importante. Tienden a ser personitas aisladas. Tienden a ser personitas que conviven mucho menos con la familia de lo que solían convivir. Muchas veces este aislamiento puede llegar a preocupar a los padres porque también incluye un aislamiento social. Es decir, pueden empezar a salir un poco menos con los amigos, pueden negarse o no querer salir con la familia, les parece muy enfadoso ir a las reuniones familiares, acompañarte ya a ti, a visitar a una tía, a un compromiso, y es toda una combinación. Ese aislamiento que los adolescentes están teniendo en un momento de su vida, ay, perdón, eh, se va a combinar con la hostilidad y con la intolerancia de la que ya habíamos hablado y van a generar un cuadro bien particular en donde él necesita esto para poner orden en su vida, para saber quién es, para conocerse, para poner distancia, para reafirmarse, para estar consigo mismo. Y es una combinación que a veces para los padres es bastante dolorosa. Vamos a entender que él sí necesita su espacio. A veces pasan demasiado tiempo encerrados en una habitación o pasan demasiado tiempo estudiando o pasan demasiado tiempo con los amigos o con un amigo o con un par de amigos y pues tenemos que entender que el tiempo que nos dedicaban o el tiempo que nos demandaban como niños, juega conmigo, llévame al cine, vamos a los bolos, vamos a salir acá, llevamos al parque, vamos a andar en bicicleta, papá no seas aburrido, mamá, ándale, deja eso, vamos a pasear, de pronto se convierte en un silencio. Y de pronto, pues tú como que reaccionas y dices, oye, ¿no quieres ir al cine? No, gracias, mira aquí en Netflix. Oye, vamos a la bicicleta. No, gracias, yo ya hice ejercicio en la mañana. Y aguas, porque ahí estoy repitiendo lo que dije. Puede ser que se te haya pasado el tiempo. Y puede ser que cuando tú ya dices, híjole, ahora sí ya me voy a poner las pilas, ya está en el punto en el que él necesita ese espacio. Entonces ponemos límites. Sí, hay reuniones a donde me tienes que acompañar. No a todas, pero hay algunas a las que me tienes que acompañar. Y a lo mejor, pues yo ya me resigno a no ir contigo a hacerme las uñas, como me platicabas, me encantaba la vida y hacías como Ali Metate con la que me las ponía, o ya no me acompañes al mercadito de los sábados, está bien, pero tienes que venir a lo mejor a las comidas familiares porque es importante para todos, tienes que estar con nosotros en Navidad, tienes que cenar con nosotros o comer con nosotros. O sea, tú pones algunas cosas que para ti son básicas y en otras sueltas un poquito, le das un poco de libertad.
¿sí? Porque necesita su espacio, necesita sentirse un poquito independizado de la familia. Una de las cosas también que súper definen a los adolescentes y que les suele quitar el sueño a los padres es el tema de los enamoramientos y el tema del novio. Bueno, es algo así como le tengo pavor a esa etapa de la vida de mis hijos y siento que cómo lo voy a manejar, que cómo voy a controlar esa parte de su vida, que quizás ahí los voy a perder, etcétera. Bien, no hay que tenerle tanto miedo. Hay que tener bien claro que el noviazgo un checklist, es un paso importante en la vida de cualquier ser humano porque tiene que ver con el soy aceptado por el otro sexo, soy aceptado por los otros, soy un hombre que soy aceptado por las chicas o soy una chica que soy aceptada por los chicos, porque el primer amor de mi vida y el primer personaje de sexo opuesto que me amó y que me aceptó y que me validó fue mi padre, si soy una niña, o mi madre, si soy un niño. Este, sin embargo, llega un momento donde pues, yo ya quiero darme cuenta que soy una persona sexualmente atractiva o que soy una persona que me valida la sociedad. Y la única manera de saberte validada o vista socialmente es cuando tienes el primer novio. Es el sello de la adolescencia. Hay papás que quieren eh, obstaculizar este periodo. Dicen, no, a ver, tú no me vas a tener novio, y payasaditas hasta que tengas 18, 20 años. Entonces, de pronto, un niño de 14, 15, 16 se va a enamorar y los papás lo quieren obstaculizar. Eso no es bueno. Es necesario porque se manejan muchísimas emociones. No es la antesala del el noviazgo de un adolescente, muy extraña y muy difícilmente llega a terminar en un matrimonio. Generalmente es esa necesidad de compartir con otra persona que sea muy afín a mí, con la cual comparto este adolescere, comparto este paso en esta época en la que me están faltando cosas, me estoy sintiendo introducido por los adultos, me estoy sintiendo quizás muy disgustado con mis padres, y entonces tomo una relación que sea una relación muy cercana, y en esa relación muy cercana yo me voy a curar mis heridas, me voy a identificar con los otros, me voy a, me voy a acercar muchísimo para crecer juntos como mi mejor amigo del sexo opuesto y como una persona con la que voy a experimentar una gran cantidad de emociones, una gran cantidad de sensaciones que son bien nuevas en mi vida, que nunca antes las había experimentado, como son la ternura, la atracción, ¿por qué no? La excitación, el deseo, la admiración, el sentimiento de compañía, el sentimiento de querer ser afín a alguien o consolar a alguien, ser consolado por alguien, todo eso, ¿no? Y son experiencias que pues es muy bueno vivirlas durante la adolescencia. ¿Qué pueden hacer los padres? Tienen que comprender que es un paso necesario, ¿sí? Pero, sin embargo, tienen que darle el carácter propio a estas experiencias. Es decir, no está bien que los padres exageren con los noviazgos de sus hijos. No está bien que vayan a hablar con la mamá de 13 años de mi novio, de mi hijo de 14, que ya traten de emparentar, invitarlos a la casa de campo o hacer una comidita el fin de semana, ¿no? O sea, tranquilos, o que traten de darle más dinero al niño para que invite a la niña. No, a ver, si el niño tiene 12 años, va a tener un noviazgo de 12 años, o sea, te ves en la escuela y te mandas cartitas, pero ¿puedo ir a su casa a ver una película? No, ¿por qué? Pues porque tienes 12 años, o sea, no puedes. O tienes un noviazgo de 14 años, pues tienes un noviazgo afín. Tienes un noviazgo de 17 años, pues sí, ya es de 17 años y haces cosas de un niño de 17 años. Tienes un noviazgo de 25 años, bueno, pues se hacen otras cosas a los 25 años y a los 50 años se hacen otras cosas en el noviazgo, o sea, todo, es muy diferente. Y de pronto hay papás
como que o bien se fascinan con el noviecito o la noviecita y lo tratan de involucrar demasiado y entonces ya no le están permitiendo o ya están obstaculizando el fin que tiene esta relación de noviazgo. No hay que meterse tanto. Y obviamente, pues otra de las cosas es que tienen mucho miedo a veces los padres de que inicie precozmente la vida sexual. Y para eso está la comunicación. Les voy a hablar mucho de la comunicación con sus hijos, de los valores. Quizás en este día, en esta sección, no alcancemos a eso, pero eso pues, es algo que se va a hablar claramente. Yo les voy a decir que tener novio, permitirle a tus hijos tener novio o prohibirle a tus hijos tener novio no cambia para nada el que ellos puedan tener una vida sexual prematura. Lo que lo cambia es la comunicación, la necesidad de afecto que puedan llegar a tener los niños, las niñas, la necesidad de aprobación que puedan llegar a tener, la baja autoestima. Eso influye mucho más que el tener o el no tener novio. Ahorita los adolescentes están en una verdadera crisis y realmente la mayoría de las actividades sexuales que tienen los adolescentes ni siquiera son de novios, sino pues son de otro tipo de relaciones muy abiertas, muy particulares que están teniendo, ¿no? Los frees que se llaman. Que bueno, este es otro tema del cual no voy a hablar ahorita porque no estoy hablando propiamente de los adolescentes tardíos, sino de cómo vamos a prevenir todo esto, ¿no? Pero entonces yo me quiero mantener cerca de mi adolescente, me quiero mantener súper cerca de él y por lo tanto no voy a obstaculizar el enamoramiento, no voy a prohibir que tenga un novio, pero sí le voy a dejar claro, siempre que se hable de un novio, ya sea desde chiquito en la infancia o ya sea después cuando grande, le voy a dejar bien claro que hay diferentes estilos de noviazgo y que hay un noviazgo para cada edad y que vamos a vivir un noviazgo sano de 13 años, de 20 o de 50, que no vamos a hacer cosas que no corresponden a la edad, ¿ok? Eh, en la parte anterior quisiera mencionar que una de las cosas que veo que se me pasó en la que los adolescentes toman también su espacio es con los hermanos pequeños o con los padres. No es raro que de pronto tu adolescente te pida que no lo recojas en la puerta del colegio o que no lo recojas en la puerta de donde es la reunión o la fiesta, que no quiere que te vean o que no quiere que lo vean con su hermano pequeño o está jugando fascinado, muy lindo, como siempre, súper compañero con su hermanito pequeño y de pronto estén en la calle, en el club, en el coto, y de pronto llegan sus amigos de la edad y se vuelve tirano y rechaza al hermano y no quiere que lo vean con él, y te da la espalda y se vuelve como un poco más independiente o como si rechazara a la familia. Yo te diría que simplemente está tomando su espacio, no está queriendo que lo confundan con un niño porque está jugando con otros niños. De hecho, no es una buena idea que tus hijos adolescentes, pedirles que te cuiden a tus niños chiquitos. Si tienes una diferencia entre tus hijos de que pues tienes uno de 17 o uno de 14 y un niñito de 2 o de 3, no es una buena idea darle ese cargo y cuídame al hermanito y ve con tu hermanito y lleva a tu hermanito al club, etcétera. ¿Por qué? Porque él está tan empeñado en que los compañeros lo vean como ya no soy niño, que de pronto el que me vean con mi hermanito el niño, aunque le lleve 3 años, pues es algo que me desprestigia socialmente. Quiero pertenecer a la élite de los grandes y eso me puede llegar a generar muchísima incomodidad. Y por eso a veces toman distancia de su familia, se sientan un poquito aparte, se van 2 pasos adelante, 2 pasos atrás cuando estás en un viaje o en un paseo. Y bueno, no está del todo mal, mientras respeten límites de cortesía, hay que permitirlo y hay que hacernos de la vista gorda, ¿ok? Un tema súper importante en la adolescencia es el tema de los amigos. Resulta que les he marcado también durante todo el curso que la familia ejerce diferentes funciones, hay diferente cercanía o lejanía, diferente presencia o ausencia en la vida de tus hijos. Cuando tus hijos son muy pequeñitos, cuando son bebés, pues el bebé está totalmente inmerso en el sistema familiar.
y todo lo que pasa o deja de pasar en el sistema familiar le afecta tremendamente al niño. Por ejemplo, una mala relación entre los padres, ausencias, gritos, discusiones, etcétera, le afectan mucho. Pero mientras el niño tenga a la familia bien, a sus figuras cercanas con las que ha generado un vínculo afectivo profundo, mientras las tenga presentes y sean estables, pues el mundo puede rodar. O sea, ¿qué tanto le afecta a tu bebé de 7 meses el aislamiento por el coronavirus? Nada, cero. ¿Qué tanto le afecta a tu niño de 1 año, 2 meses, que tú te vas a cambiar de ciudad o de país o de continente? Nada. Mientras papá y mamá se vengan conmigo, sea su misma mirada, su mismo olor, su misma voz, no me afecta absolutamente nada. ¿Ok? Los niños van a crecer y entran al preescolar y son niños de preescolar, primero maternal, primero, segundo de kinder, y entonces se empiezan a asomar al mundo exterior. Y en ese asomarse al mundo exterior empiezan a tener sus propios amiguitos, sus propios compañeritos que ya no son los niños que tú le elegiste, porque son los hijos de tu cuñada, o los vecinitos, o los hijos de tu hermana, o los primitos, sino que ya de repente regresan con cosas totalmente de afuera y te dicen, mami, soy amiga de Valeria y mi mejor amiga es Valeria, y tú dices, Dios mío, ¿y quién será Valeria? O sea, quiero conocer, y pues quieres echarle ojo a la mamá de Valeria porque tu hija no habla de otra cosa en la vida más que de Valeria, y de pronto aprendes cosas nuevas, o te salen con algo que tú ya no les enseñaste, o dicen, ay, yo quiero que me compres una paleta de payaso. ¿Por qué? Porque vi que una compañerita llevaba una paleta payaso y ya las conocí, pero las conocí ya no por mi familia, sino que ya empiezo a asomar mis narices al mundo y me empiezo a relacionar ligeramente con el mundo externo. Todavía dependo mucho emocionalmente de la familia, todavía mi seguridad, mi bienestar, mi tranquilidad van a estar más pendientes de la familia que del exterior. Después ese niño se va a la educación primaria, 8, 9, 10 años, en donde ahí tiene ya fuertes vínculos sociales, le importa ser aceptado, pasa mucho tiempo en la escuela, la mitad de su vida es la escuela, las tareas de la escuela, el camino a la escuela, el camino de regreso a la escuela, el fracaso o el éxito en la escuela. Lo dije cuando hablé de los niños en esta etapa, que era muy importante que estuvieran muy bien adaptados en una escuela y académico afín a sus necesidades o afín a sus capacidades, porque como la mitad de su vida si en la escuela no están preparados, si en la escuela no les está yendo bien, pues lógicamente, déjenme silenciar el audio. Jessica tenía su audio prendido, perdón, se lo tuve que apagar. Perdón. Porque de pronto se empiezan a oír aquí soniditos. Bueno, decía, entonces si todo está bien en la escuela, pues todo está bien en su vida. Pero si en la escuela le hacen bullying, o si en la escuela no puede con el sistema académico porque es sumamente exigente o sumamente competitivo y el niño no tiene la capacidad para esa escuela, o en la escuela pues sus capacidades sociales no son muy buenas y no tiene un buen grupo de amigos, pues la mitad de su vida está mal. Por más que en la casa digas, yo le trabajo con su autoestima, yo lo quiero, yo lo llevo a viajar, yo le ayudo con las tareas, yo le explico, pues sí, tú trabajas con esta mitad, pero la otra mitad está mal, la mitad de la vida de tu hijo está mal. Uh-huh. Luego el niño crece y se convierte en un adolescente. Bueno, los adolescentes están pegaditos con un moco a la familia. O sea, lo que los une a la familia es los permisos, la lana, las llaves del coche, irme a la party, un crédito para el celular, o que me cambies el celular, que me compres tenis, básicamente cuestiones que necesitan. Pero pues están dependiendo muchísimo de la aceptación social, están dependiendo mucho de los amigos, están dependiendo mucho de la pareja, si es que ya la tienen, están dependiendo de cuestiones mucho más externas que internas. Sí les preocupa la familia, algunos de ellos son un poquito más apegados a la familia, algunos de ellos puede que incluso sean
compasivos, ayudadores, cuáles los más maduros, los que han tenido mucho más mejores valores desde la infancia, no se despegan tanto de la familia, pero hay unos que se pueden desapegar muchísimo, porque ahora está buscando desesperadamente ser aceptado por los compañeros por pertenecer. Este niño necesitó desesperadamente sentirse aceptado por sus padres. Lo buscó desesperadamente. Este niño se sabe aceptado por sus padres y se sabe amado en la mejor de las circunstancias. Este niño da por hecho que sus padres lo aman y eso ya no le importa, pero empieza a preocuparse por la aceptación ahora de la sociedad. Y este niño está buscando, este chavo, la aceptación plena de la sociedad y el ser reconocido por la sociedad. Aquí el gran drama que tienen a veces los papás es que no comprenden esta importancia de los amigos. Y al no comprender esta importancia tan grande de los amigos, empiezan a manipular, a controlar, a prohibir a algunos amigos. Déjenme decirles que hay algunos mitos que se tienen con el tema de los amigos. Por ejemplo, tenemos la ilusión de que un mal amigo puede torcer a un buen hijo, de que puede influenciarlo, de que yo puedo tener un hijo con valores, un hijo inteligente, lindo, buen hijo, bien educado, con límites, bien portado, pero si se junta con malos amigos, entonces me lo van a torcer y me lo van a malinfluenciar. Déjenme decirles que eso no es cierto, ¿ok? No es verdad. Es más probable que tu hijo, si tiene buenos valores, si tiene buena comunicación contigo, si ha tenido buenos vínculos, si es un buen chavo, es mucho más probable que influya positivamente en un chavo a que influya negativamente en él, este chavo que tiene problemas, ¿ok? Entonces los padres piensan, híjole, es que si mi hijo cambia de amigas, va a cambiar su conducta, o él o ella no se portaban así, o no iban tan mal en la escuela, o no eran tan respondones, o no eran tan groseros, o no fumaban marihuana, o que hacen un montón de cosas, pero este amigo suyo me lo ha echado a perder. No, los amigos no te echan a perder a los hijos. Miren, hay un dicho que dice, las jirafas se juntan con jirafas. Los niños o los chavitos que tienen la inquietud de experimentar algo, van a reunirse con niños que están viviendo ese algo para experimentarlo. Si yo tengo mucha curiosidad, si yo tengo mucho interés en cuestiones de, a lo mejor de curiosidad de fumar, pues yo voy a empezar por simpatizar con las que fuman. Me voy a acercar con ellas para vivir la experiencia. Si yo tenga mucha curiosidad en temas de relaciones sexuales y novios y amigos, pues yo voy a dejar a las chiquitas, a las infantiles, a las tetas, y yo me voy a tratar de juntar más, porque ya sea que vaya a vivir la experiencia junto con ellas, o ya sea que voy a través de ellas a vivir la experiencia. Muchas veces ni siquiera vivo la experiencia, sino que a través de ellas aprendo de la experiencia. ¿Ok? Simplemente por darme cuenta, por tenerla cerca. Ah, ok, no, sí, ya, no, qué miedo. O sea, ya me di cuenta, qué tremendo. Traía como mucha inquietud con el tema de las drogas, del alcohol. Entonces me junté con estas niñas y entonces una que sí está bien mal, pues entró en un trance y chocó. Y ¿sabes qué? No, yo ya quedé curada de espanto, ya cambio de actitud, ya maduro. Entonces, a medida que yo voy madurando, a medida que yo voy satisfaciendo mis curiosidades y que yo voy cambiando mis conductas, voy cambiando de compañías. Yo cuando soy adolescente y tengo muchas dudas, voy escogiendo, me voy mimetizando, me voy probando diferentes disfraces y entonces me junto con las populares a ver qué tal se siente ser esto, no me gustó, está muy en el rollo, me junto con las tremendas, con las rebeldes, entonces, híjole, no, 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 pues sí, ya me dio miedo, luego me junto con las tetas y pues no, está medio aburrido, luego me junto con las que juegan tenis y, sí, no, aquí ya me hallé, estas sí son lindas, son leales, son sinceras, pero no tengas la falsa ilusión de que los amigos te van a torcer a tus hijos. Más bien, si tú sientes que tu hijo no está buscando los amigos que debiera buscar, es porque tu hijo tiene ciertas inquietudes, tiene ciertos problemas, tiene ciertas inseguridades. Y estos amigos lo único que van a hacer es que esos problemas afloren. Pero los problemas ya estaban ahí anteriormente. Y tu hijo fue a buscar esos amigos porque necesitaba vivir ciertas experiencias. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a comprender, vamos a darnos cuenta que pues sí,
que no me gusta el tipo de amigos que mi hijo está teniendo, es algo que es válido. Voy a hablar con él de una manera muy sincera, le voy a decir de qué tengo miedo, le voy a decir cuáles son mis temores, cuáles son mis opiniones, pero finalmente le tengo que permitir que viva esas experiencias a través de terceros. Me voy a abrir y me voy a mantener. Todavía, si tu hijo empieza con una amistad que tú sientes que es una mala influencia, te vas a mantener más cerca que nunca. Y el hecho de que tú prohíbas esa amistad se convierte en una forma perfecta de reafirmarse. Vamos a recordar que los adolescentes, como lo dije, una de las funciones que tiene la adolescencia es reafirmarte. ¿Y cómo me puedo reafirmar? Cuando a ti te gusta algo y yo digo que a mí no me gusta. Cuando tú me has dicho toda la vida música clásica y yo de pronto te digo, ¿qué crees, mamá? Soy rapero. Cuando tú me has dicho, papá, todos los días le vamos a las Chivas y yo te digo, ¿qué crees, papá? Me caen bien los Pumas. Cuando toda la vida me han dicho algo, yo encuentro por qué. Porque necesito saber que soy diferente, que puedo tomar decisiones, que a pesar de que tenga tu apellido, soy una persona completamente independiente. Necesito probar que mis deseos son los mismos que tus deseos, porque cuando yo encuentre que estoy cumpliendo tus deseos, entonces voy a cambiar de conductas. Entonces, si tú te impones forzosamente a que no te juntes con esta niña o este niño, no le hables, no quiero que salgas con él, no quiero que lo veas, le estás dando la perfecta oportunidad para reafirmarse, eh, haciendo esa amistad todavía mucho más intensa y copiando patrones.